Muy buenas para todos. Mi nombre es Jerónimo Úsuga y soy estudiante del programa de Psicología de la Universidad EAFIT. En el video de esta ocasión voy a explicar el tema de pruebas de hipótesis. La idea es que se haga un repaso muy general en donde toquemos algunos elementos fundamentales para realizar los ejercicios propuestos para la materia análisis inferencial de datos. Así que sin más dilación, comencemos. Entonces, ¿qué es una prueba de hipótesis? Las pruebas de hipótesis, proyecto acá, son procedimientos estadísticos que nos permiten a nosotros determinar si una suposición sobre una población es cierta o es, por el contrario, falsa. Cuando nosotros estamos investigando en psicología, digamos que queremos evaluar em, el efecto o evaluar la mejoría de, digámoslo, una intervención psicosocial, un nuevo psicofármaco, incluso una intervención terapéutica. Cuando nosotros estamos haciendo esta propuesta, primero contamos con una serie de hipótesis que nos permitan a nosotros evaluar si el procedimiento que estamos realizando realmente es efectivo o si por el contrario es ineficiente. Generalmente en las pruebas de hipótesis nosotros tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alterna, pero ya vamos a trabajar eso, porque la idea es que nosotros comprendamos cómo puede ser un proceso de pensamiento al momento de realizar uno de esos ejercicios o evaluar un caso de prueba de hipótesis. Entonces, ¿por dónde empezamos cuando nosotros empezamos a realizar un ejercicio de prueba de hipótesis? Yo en este caso no tengo un ejemplo en particular. La idea es que ustedes puedan aplicar estos consejos del video en sus respectivos talleres para prepararse para el parcial. Entonces, volviendo, ¿por dónde empezamos? Primero nos preguntamos si el ejercicio es de muestras relacionadas o de grupos independientes, si nos habla de un solo grupo o de varios grupos, o si existe un pretest o un posttest. Bueno, ahí es pretest y posttest, no o un posttest, porque generalmente cuando hay un pretest también hay un posttest. Ahí hay un error. Pero con esas preguntas, ¿a qué quiero que lleguemos? Y es que generalmente en todos los ejercicios de prueba de hipótesis, nosotros vamos a tener una premisa, un caso. Digamos que un investigador esté evaluando un psicofármaco y él pues va a hacer dos mediciones en un mismo grupo. Con esa afirmación nosotros podemos determinar si es de muestras relacionadas o de grupos independientes. Recordemos que las muestras relacionadas nos hablan de un mismo grupo al que se le aplica dos mediciones. Por ejemplo, en este caso, una antes del fármaco y luego una después. Esto es lo que llamamos nosotros un pretest y un posttest. También puede darse el caso de que el investigador quiere evaluar un grupo experimental y un grupo de control, es decir, dos grupos completamente distintos o dos grupos independientes. ¿Por qué es importante identificar estos elementos al momento de realizar un ejercicio de prueba de hipótesis? Porque cuando nosotros determinamos qué tipo de prueba estamos realizando, primero al momento de interpretar la prueba de normalidad a la cual ya vamos a llegar, pues vamos a tener un repertorio de estadísticos eh, los cuales elegir. Si nosotros no identificamos bien el tipo de prueba, el estadístico que elijamos a partir de la prueba de normalidad, pues va a estar erróneo, porque porque no estamos identificando si es de muestras relacionadas o de grupos independientes. Esto es supremamente importante no solo en la realización de los ejercicios, sino en un contexto real de investigación. Si utilizamos el estadístico incorrecto, muy seguramente los resultados que tengamos van a estar sesgados o directamente el modelo estadístico no nos va a funcionar para el tipo de datos que estemos manejando. Entonces, ya que nosotros hayamos identificado si es de muestras relacionadas o de grupos independientes,
Esto se hace en todos los ejercicios. Es importante identificarlo. En la lectura es un ejercicio de mucha lectura, pero luego de esto viene otra parte que es fundamental, que se da en la mayoría de los casos. Y es, bueno, antes de llegar a la prueba de normalidad, yo quiero que nosotros recordemos un criterio supremamente importante para aprobar o rechazar hipótesis. Este criterio es el p-valor o el nivel de significancia, y lo vamos a encontrar en las tablas como P o SIC, significancia, significancia estadística. Y este valor lo que nos va a permitir es decir, o nos va a permitir a nosotros decidir si el valor o la significancia estadística de unos datos nos permiten aprobar una hipótesis o por el contrario rechazarla. Esto no solo en la prueba de normalidad, sino en las pruebas de los mismos estadísticos que estemos evaluando y también en la prueba de Leven o de homogeneidad de varianzas. El criterio para aceptar o rechazar una hipótesis es el siguiente. Si el valor de P es mayor a 0,05, se aprueba la hipótesis nula. Pero si por el contrario el valor de P es menor o igual a 0,05, la hipótesis nula se rechaza. Eso es muy importante porque he notado que a veces hay una confusión, ya que se asocia ese criterio solamente a la prueba de normalidad o Shapiro-Wilk, cuando realmente este criterio es, digámoslo así, universal para aprobar o rechazar hipótesis en estos ejercicios. Entonces, con esto claro, ahora sí quiero que nos situemos en la segunda parte o la segunda sección en lo que nosotros tenemos que resolver nuestros ejercicios. Y es la prueba de normalidad o Shapiro-Wilk. La prueba de normalidad o Shapiro-Wilk lo que nos va a decir a nosotros es cómo se están comportando los datos que tenemos, qué distribución tienen. Y para eso nos propone dos hipótesis. La primera hipótesis nos dice que los datos siguen una distribución normal o también llamada una distribución paramétrica, mientras que la hipótesis nula nos dice que los datos siguen una distribución no normal o también llamada no paramétrica. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros comprendemos si los datos son paramétricos o no paramétricos, lo que nos va a dar a nosotros es una gama de opciones para nosotros seleccionar el estadístico más adecuado. Y si nosotros ya comprendemos el tipo de prueba que estamos realizando, ya sea de muestras relacionadas o de grupos independientes, el estadístico que vamos a utilizar va a salir muy fácil a la luz. Entonces, acá en la prueba de normalidad, vuelvo y digo, tenemos el mismo criterio para rechazar o aceptar las hipótesis. Si nosotros, digamos, tenemos un nivel de significancia, un p-valor, digamos, de 0,000001, ese valor nos va a permitir a nosotros rechazar la prueba de normalidad, lo que nos quiere decir que los datos siguen una distribución no paramétrica. Pero si por el contrario nosotros tenemos un p-valor, un nivel de significancia de 0,7, estaríamos hablando de que los datos siguen una distribución normal o paramétrica. Esto, ¿dónde lo podemos encontrar en las tablas? Generalmente hay un pequeño apartado que dice significancia o SIG. Nosotros miramos ese valor y a partir de ahí vemos si aceptamos o rechazamos. En algunos ejercicios vamos a encontrar dos valores para la significancia, uno encima de otro. Acá lo que tenemos que ver es que ambos, digamos que queremos aceptar la hipótesis, ambos estén por encima de 0,05. Si ambos están por encima de 0,05, aceptamos la hipótesis nula. Si por el contrario ambos están por debajo de 0,05, pues vamos a rechazar, bueno, por debajo o igual a 0,05, nosotros rechazamos la hipótesis nula.
Pero ¿qué pasa si uno está por encima de 0,05 y otro está por debajo o es igual a 0,05? Em, en este caso, lo que nosotros tenemos que considerar es que si al menos uno de los dos está por debajo de ese criterio de significancia, pues nosotros vamos a rechazar automáticamente la hipótesis nula, por más de que uno se apruebe. Si uno no se aprueba, si uno está por debajo de ese criterio, pues no aprobamos la hipótesis, sino que la rechazamos. Muy bien. Comprendiendo ya que nosotros identificamos el tipo de prueba, ya sea de muestras o de grupos, y sabemos si sigue una distribución normal o no normal, pues nos vamos a situar en las muestras relacionadas. En las muestras relacionadas, ya lo hablábamos, es un mismo grupo con dos mediciones y es que acá es donde yo les decía la importancia de primero identificar el tipo de prueba y segundo, hacer muy bien e interpretar muy bien la prueba de normalidad. Y es que muestras relacionadas tienen dos estadísticos, uno paramétrico y uno no paramétrico para analizar los datos. Cuando es paramétrico, usamos testudent para muestras relacionadas y cuando es no paramétrico, utilizamos un Wilcoxon. ¿Qué es importante comprender de estas muestras relacionadas o en general de esos estadísticos, ya sea T o Wilcoxon? Es que cada uno de ellos va a hacer inferencias, va a hacer hipótesis a partir de elementos distintos. ¿Cómo así? Eh, Cuando nosotros hablamos de una T-Student, nosotros, o en general, de estadísticos paramétricos, vamos a comprender que ellos hacen inferencias sobre las medias, mientras que los no paramétricos, como el Wilcoxon o el Mann-Whitney, que ya lo vamos a ver, hacen inferencias o hipótesis a partir de la mediana. Entonces, cuando nosotros nos pidan construir las hipótesis para cada uno de los estadísticos, pues vamos a tener muy claro que ellas evalúan diferencias, ya sea entre medias, si es paramétrico, o entre medianas, si es no paramétrico. Por ejemplo, si nosotros, en el caso del médico que está midiendo la efectividad de un psicofármaco, nosotros podríamos crear unas hipótesis a partir de la T-Student de la siguiente manera. Lo primero es que podríamos decir que la hipótesis nula es que no hay diferencias entre las medias de las muestras. Y la hipótesis alterna es que hay diferencias entre las medias de las muestras. También pasa lo mismo con Wilcoxon, pero esta vez ya no hace inferencias sobre las medias, sino sobre las medianas. Sería una hipótesis nula de la siguiente manera. No hay diferencias entre disculpen, no hay diferencias entre las medianas de las muestras. Y una hipótesis alterna puede ser, hay diferencias entre las medianas de las muestras. Digamos que esta es una estructura que varía dependiendo del tipo de prueba. Si es de muestras relacionadas, nosotros inferimos sobre las muestras, ya sea medias o medianas de las muestras. Pero si es el caso de los grupos independientes, o sea, pues claro, no hacemos inferencia sobre las medias, sino sobre los grupos. Y aquí de nuevo nos aparecen otros dos estadísticos, uno cuando es paramétrico y otro cuando es no paramétrico. Cuando es paramétrico utilizamos la T-Student, sí, pero para grupos independientes. Y cuando es no paramétrica utilizamos el Mann-Whitney. Acá hay un elemento que tenemos que considerar y es que aparte de que la T-Student para grupos independientes necesita, por supuesto, ser paramétrico y segundo, ser de grupos independientes, tenemos además un tercer criterio y es la prueba de Levene o de homogeneidad de las varianzas. Ya me voy a acercar a eso porque es muy importante. Pero bueno, quiero aquí recapitular que
La estructura para generar las hipótesis es muy similar que la de muestras relacionadas, ya que cuando es paramétrico, recordemos, hacemos inferencias sobre las medias y cuando es no paramétrico, sobre las medianas. Entonces, una hipótesis nula, una prueba de hipótesis para una t-student para grupos independientes puede ser de la siguiente manera. No hay diferencias entre las medias de los grupos. Una hipótesis alterna puede ser, hay diferencias entre las medias de los grupos. Del Mann-Whitney funciona de la misma manera. No hay diferencias entre las medianas de los grupos. Hipótesis alterna, hay diferencias entre las medianas de los grupos. Pero volviendo acá al tema de la prueba de Leven, que es supremamente importante, ella nos trae también otras dos hipótesis. Y para esto tenemos que aprobar la hipótesis nula. La hipótesis nula es de la siguiente manera. Las varianzas son iguales. La hipótesis alterna es las varianzas son diferentes. También la podemos entender como hipótesis nula. Hay homogeneidad en las varianzas. Hipótesis alterna. No hay homogeneidad en las varianzas. ¿Ok? Para aquí, perdón, para acá. Para probar la prueba del EBN y en general todas las pruebas de hipótesis, insisto, es importante recordar este criterio. Cuando ese valor es mayor a 0,05, la significancia. Cuando la significancia es mayor a 0,05 se aprueba y cuando es menor o igual a 0,05 se rechaza. Entonces, en un hipotético caso, bueno, hipotético no, porque muy seguramente ya han visto ejercicios de estas características, pues verán en una pequeña tablita un apartado que dice prueba del EBN, tendrá su nivel de significancia y a partir de ahí ustedes tendrán que determinar si se aprueba o se rechaza. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una distribución paramétrica, sé que es de grupos independientes y que necesito utilizar un t-student para grupos independientes, pero la prueba del EBN se me rechaza? Acá, si no aprobamos la prueba del EBN, cuando queremos usar una t-student para grupos independientes, usamos la alternativa paramétrica Mann-Whitney. Ah, pero es que yo obtuve en la Shapiro-Wilk que era paramétrica. Ah, pero es que es de grupos independientes. Pues lo siento mucho, en torno a la prueba del EBN no la aprobaste, entonces vas a tener que utilizar esta alternativa. Ahora, para las personas que estén inquietas y quieran conocer un poco más, nos daremos cuenta que en un entorno real hay más alternativas que las que estamos proponiendo acá, pero como este curso, digamos, es de una naturaleza más introductoria, no nos vamos a centrar mucho en este aspecto. Pero de nuevo, les extiendo la invitación para que hagan una búsqueda y si encuentran otro estadístico que se puede utilizar en vez del Manwini, que sea paramétrico, pues los invito a dejarlos en la caja de comentarios. Bueno. Continuemos. Ya que nosotros hemos comprendido estos estadísticos que surgen dependiendo del tipo de prueba y de la distribución, es importante que nosotros comprendamos el concepto de tamaño del efecto. El tamaño del efecto nos dice, por ejemplo, si hay, o digamos, qué tan significativo es el tamaño de las diferencias entre grupos o muestras. ¿Cómo así? El tamaño del efecto nos permite a nosotros evaluar, digamos que estamos haciendo eh, una prueba de hipótesis para grupos independientes y estamos utilizando una t-student, ¿no? Entonces, acordémonos, hipótesis nula, hay diferencias entre las medias no hay diferencia entre las medias o hay diferencias entre las medias. Digamos que el nivel de significancia para aprobar o rechazar, pues nos dio 0,001. Es decir, que se rechaza la hipótesis nula. Es decir, hay diferencias entre las medianas de los grupos. El tamaño del efecto lo que nos permite a nosotros es contestar esa pregunta. Listo, hay diferencias, pero ¿de qué magnitud? ¿Ok?
Entonces, acá nosotros tenemos dos indicadores, la R de Rosenthal y la D de Cohen. ¿Cuándo utilizamos una R o cuándo utilizamos una D? La R se utiliza para los estadísticos no paramétricos. Esto incluye, por supuesto, al Wilcoxon y al Mann-Whitney. Y utilizamos la D de Cohen para distribuciones paramétricas, para estadísticos paramétricos. La T de Student ya sea de muestras o de grupos independientes. Ahora, ¿dónde nos aparecen estos puntajes? Pues en algunos ejercicios ustedes podrán encontrar un valor que nos habla del tamaño del efecto. Digamos que estamos trabajando con una Mann-Whitney y tenemos un tamaño del efecto de 0,2, ¿no? Digamos que es un efecto moderado, podríamos interpretarlo de esa manera, y que, o sea, lo que podríamos decir es que la diferencia, pues, sí hay una diferencia entre las medianas de los dos grupos, pero digamos que no es tan significativa. O si estuviéramos trabajando con una test student de grupos independientes, em, y tenemos una de Cohen de 0,4. Ah, bueno, sí, hay un efecto, hay una diferencia, pero es más bien moderada. ¿Qué pasa cuando nosotros obtenemos una R o una D, digamos una R de 0,5 o más? Pues estamos hablando de que el tamaño del efecto es muy grande, es decir, que la diferencia es muy significativa. Esto nos puede ayudar a nosotros a concluir acerca de cómo se comportan las poblaciones. Si yo estoy probando este fármaco, que ya lo hemos venido comentando a lo largo del video, y vemos que hay una diferencia muy grande entre un grupo u otro, o entre una muestra, entre una aplicación y otra aplicación, entre el pretest y el posttest, si la diferencia es muy grande, puede decir, ah, ese fármaco es un éxito, ¿no? Porque digamos que antes, no sé, las personas tenían un nivel de cortisol muy elevado y luego tienen un nivel de cortisol muy bajo y tenemos una R de Rosenthal de 0,5 o de 0,7 o de 0,9, no sé, un valor bien alto, diríamos, jue madre, realmente eso tiene un efecto muy grande, ¿no? Entonces, acá la idea es que podamos comprender que el tamaño del efecto, cuando decimos que hay diferencias entre grupos o entre muestras, lo que nos permite a nosotros es ayudarnos a concluir mejor acerca del comportamiento del caso, y eso se mide en el contexto de cada ejercicio. Si, por ejemplo, quería aplicar un tratamiento, una intervención para mejorar, no sé, el comportamiento de una comunidad, y en vez de mejorar empeoró y tiene un tamaño del efecto muy grande, pues decimos, no, al contrario, esta intervención es un fracaso y antes lo empeoró, por ejemplo. Pero vuelvo y digo, esto se lee en el contexto del caso. De todas formas, con esta presentación creo que ya ustedes tienen herramientas más que suficientes para afrontar este tipo de ejercicios. De todas formas, cualquier duda que esté surgiendo, por favor déjenmela saber, ya sea en mi número de WhatsApp, o por cualquier otro canal que consideren adecuado. Con esto creo que podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho por sí, por su comprensión y nos estaremos viendo en otros videos. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.